Bienvenidos a una nueva sesión en castellano de Juris North. En este caso, bueno, explico un poquito cómo es la metodología, porque tenemos gente que no ha venido antes, y luego introduzco a las coorganizadoras desde Argentina, Italia, y representando a la Universidad Nacional Autónoma de México, y posteriormente a nuestro expositor principal, el profesor doctor Manuel Atienza desde España. Juris North. Generalmente ven en los videos mi cara, pero somos 8 personas de 9 universidades distintas, en 9 lugares distintos del Reino Unido. Empezamos hace 8 años con discusiones en inglés cara a cara. Hoy las voy a nombrar en Aberdeen, Durham, Hull, Liverpool, Manchester, Manchester Metropolitan, Newcastle, Surrey y Westminster. Empezamos este sueño hace 8 años con la profesora doctora Verónica Rodríguez Blanco, que de paso voy a promocionar un poco. El 20 de enero vamos a tener la presentación de su libro acá en Manchester, una presentación híbrida del último libro de Verónica, y vamos a tener comentaristas como William Lucy, el capítulo 1 y 2, vamos a tener a Imer Flores desde la UNAM también comentando el libro, Gerlinde Power desde Austria comentando también, y nuestro amigo el profesor Andrés Botero Bernal comentando otro capítulo. Así que ya les enviaremos los detalles. Aclaro, la presentación y los comentarios van a ser en inglés. En esta oportunidad la intervención va a ser en castellano, porque hace un año comenzamos a hablar con mi hermana académica, siempre lo digo en todo el mundo, María Laura De Lucci, profesora, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a experimentar con Kelsen en portuñol, castellano y portugués. Estas charlas las hemos hecho a lo largo, empezamos el año pasado nuestras charlas internas, y este año 2022 tuvimos el placer de contar con gente como Imer Flores desde la UNAM, Juan Pablo Alonso desde Argentina, Andrés Botero Bernal desde Colombia, hace unas semanas el profesor Pierluigi Chiassoni desde Italia, y hoy de nuevo el profesor Manuel Atienza. Así que creo que ha sido un experimento exitoso en el sentido, por lo menos para este placer egoísta, de aprender un poquito más de Kelsen, tanto en portugués, me había olvidado también Fernando Leal, desde Río de Janeiro, Brasil, y un poquito en castellano. Sin más que decir, voy a presentar primero, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, Julieta Rábanos. La menciono porque ha estado acompañándonos durante todo el año, una de nuestras coorganizadoras, representando a la Universidad de Buenos Aires y al Instituto Tarelo de Italia, así que muchísimas gracias, Julieta. Marichuy, no te veo, así que no sé si estás conectado o no, mi amiga y colega de la Universidad Nacional Autónoma de México, María de Jesús Arellano Medina. ¿Estás ahí, Marichuy? No te veo. Sí, está. Aquí estoy, Medina perfecto, Arellano. te cedo la palabra. Perfectísimo, gracias. Sí, Marichuy, los amigos, ¿no? Así es de cariño. Y bueno, para mí es la verdad muy gratificante cerrar este seminario que iniciamos, como bien señaló Jorge, desde él ya desde hace muchos años, pero abordando a Kelsen este año en particular, y ha tenido muchísimo impacto, y estamos de mantener largos con el profesor Atienza, ¿no? Y celebrando también o conmemorando o dando luz, perdón, tengo que decirlo, a mi imagen gráfica, a un día donde pues invitamos a la no violencia contra las mujeres. Y lo tengo que decir y que se quede grabado, porque esos son los impactos que también hacemos desde un activismo distinto al académico. Y bueno, no me queda más que agradecerle al profesor Atienza, recordando su texto, Juridificar a la bioética, y bueno, una bioética activista a la que me dedico también. Muchas gracias por compartir esta reflexión, y gracias a mis colegas que hemos estado en línea todo este año, a quienes ya pues considero hermanas y hermanos académicos también. Gracias. Muchísimas gracias, Marichuy. Y justamente hablando de impacto, 2 cositas antes de presentar a María Laura. Impacto doble, en lo académico, porque hemos tenido la suerte, haciéndolo en inglés y ahora en castellano, hemos tenido organizaciones bastante importantes, no las nombro, pero que se han inspirado en nuestra idea y han replicado la idea justamente de hacer congresos, simposios. Empezamos este proyecto Kelsen en inglés, y tenemos hoy un contrato con Harp Publishing, 23 capítulos, entre ellos uno de Stanley Paulson, Lars Binks, y etcétera.
y lo tengo que decir esto también, hemos inspirado a varios colegas a nivel internacional, desde China hasta México, Perú justamente, España, Italia, y hemos hecho de Kelsen realmente un resurgir. Así que eso lo tengo que decir también. Y el otro impacto a mis hermanas y hermanos también justamente latinoamericanos, porque ven un logo acá, Fundación Angélica Goulart, esto lo hablamos con Verónica y es una de las cosas que hacemos en Juris North, devolverle a Latinoamérica. Verónica es de Venezuela, yo soy argentino como saben, Marichuy acá nos representa a México. La fundación es de Brasil, es de una persona que ustedes todos conocen, era la fundación que fundó Yuya Meneghel. Con problemas financieros y justamente hace 4 años que venimos acompañando a la fundación, porque todos nuestros eventos son gratuitos y simplemente aquellos que quieran aportar es una manera de usar la academia y nuestra plataforma en el Reino Unido en justamente colaborar, no ayudar, colaborar con Latinoamérica. Así que muchas gracias por decir eso, Marichuy. Y ahora sí, mi hermana académica, y esto lo digo con mucho orgullo porque nos conocemos más de 20 años, 25 tal vez, y hemos compartido aula, y le comentaba a un colega acá, Julio, hace unos meses estuve en Argentina y me invitó a su aula y conocí a sus alumnos. Mi querida María Laura De Lucci. María Laura, ahora sí te dejo en la plataforma a vos. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias por tus palabras. Hoy estamos todos muy contentos de compartir este espacio con el doctor Atienza, a quien le agradecemos su generosidad, ¿no?, de ilustrarnos hoy sobre Kelsen y el constitucionalismo contemporáneo. Bueno, el profesor Atienza es profesor de filosofía en la Universidad de Alicante, cuenta en su haber la dirección de la revista Doxa, del máster en argumentación, ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social, y bueno, conocemos sus buenos vínculos con nuestros queridos compatriotas Nino, Carrió, Guibur, Alchurrón, con el doctor Buligin, bueno, y valoramos muy especialmente su tesis doctoral, La filosofía del derecho en Argentina. Así que hoy estamos muy agradecidos de que tenga la generosidad de compartir sus conocimientos en un grupo reducido como este, siendo usted un gran catedrático, ¿no? Así que lo festejamos, doctor. Ya, Jorge, empiezo la... Sí, profesor, sí. Sí, bueno, pues muchas gracias. Para mí es un gran placer tener la oportunidad de presentar un texto sobre Kelsen y luego lo vamos a discutir, comentar, o no sé cuál es la expresión más adecuada. Lo que voy a presentarles es un texto introductorio que escribí hace poco, hace un año y medio probablemente, que es la presentación de este libro, que es una edición en español que se titula Escrito sobre justicia constitucional, que recoge 10 trabajos de Kelsen, que prácticamente es lo que había escrito Kelsen a propósito de los tribunales constitucionales. Entonces me pidió un amigo constitucionalista si quería escribir la presentación, lo hice con mucho gusto. Y entonces ahí lo que yo empiezo mostrando es la sorpresa que me produce cada vez que me encuentro con algún constitucionalista o con algún juez o magistrado del Tribunal Constitucional que dice que es kelseniano y que a la hora de resolver los casos que se le presentan, interpretar las normas, etc., pues sí, la teoría kelseniana del derecho. Porque a mí me parece, y esto es el centro de mi exposición, que a pesar de que Kelsen haya sido el jurista más importante del siglo XX, pero sin embargo yo creo que su concepción del derecho no es adecuada para poder desempeñarse adecuadamente como magistrado, como profesor de derecho constitucional. Y creo que esta idea, vamos a llamarlo así, equivocada, que tienen muchos constitucionalistas, pues es también
una idea equivocada que suelen tener filósofos y científicos sociales sin más, que cuando se interesan por el derecho, que es algo bastante infrecuente, normalmente, como sabemos, los filósofos o científicos sociales probablemente consideran que los juristas es gente poderosa, dinero, capacidad de tomar decisiones que afectan a los demás, pero que no son demasiado interesantes desde el punto de vista intelectual. Y cuando hablan de filosofía del derecho, de teoría del derecho, pues piensan que la discusión sigue siendo hoy la discusión entre el decisionismo de Carl Smith y la teoría normativa del derecho de Kelsen. Yo creo que esto pues, dejó de ser así desde hace mucho tiempo, más o menos desde los años 60, digamos, por poner una fecha que aproximadamente coincide con la de la publicación del libro de Hahn, que cambió y mucho, como todos sabemos, la filosofía del derecho. Y a mí me parece que podría haber, muestro ahí como 3 hipótesis para explicar esto. Esta manera de referirse a Kelsen. Una es, sin más, porque los juristas no están muy interesados en la filosofía del derecho, de ahí este despiste, diríamos, entre comillas, o bien que, conociendo por dónde va la filosofía del derecho, aprecian la concepción de Kelsen, porque al fin y al cabo Kelsen fue un jurista, no tanto, utilizando la famosa clasificación de Bobbio, no un filósofo que desde una concepción de la filosofía se volcase al derecho, sino un jurista filósofo. Un jurista, como sabemos, que hizo aportaciones importantes en el campo del derecho internacional público, en el campo del derecho constitucional, etc., y que desde ahí se elevó a la filosofía porque le pareció que con eso podía explicarse mejor cuestiones jurídicas. O sea que ven en Kelsen, diríamos, un jurista, lo que puede ser que no vean en otros filósofos del derecho. Y luego también es posible que lo que piensen es que verdaderamente las cosas son así, o sea que las opciones teóricas que tenemos hoy pues es entre ser decisionista, a lo Carl Smith, o bien ser un normativista, tipo Kelsen. A mí me parece que esto es equivocado, digo, lo que trato de mostrar ahí en la presentación, pero antes hago un pequeño resumen de los 10 textos de Kelsen. Y aquí me voy a limitar sencillamente un poco a indicar, ¿no?, cómo va cada uno de ellos. ¿Cuál es la temática? Sin entrar en pormenor. El primer trabajo de Kelsen lo dedica a estudiar lo que llama la jurisdicción constitucional y la jurisdicción administrativa. Es un trabajo que él publicó poco después de la Constitución austríaca de 1920, que introduce por primera vez el Tribunal Constitucional, lo que llamamos modelo europeo, modelo kelseniano, a diferencia del Tribunal Constitucional tipo de Estados Unidos. Como sabemos, Kelsen fue precisamente el inspirador de ese tribunal, del que, por cierto, formó parte. Y entonces ahí explica pues, algunas peculiaridades que tenía, porque junto con el Tribunal Constitucional seguía existiendo un tribunal administrativo. Entonces, pues, muestra un poco cuáles son las competencias de uno y otro, y lo que le parece que es la competencia típicamente de un tribunal constitucional, que es la capacidad de anular una ley. Por eso la idea de que sería un legislador negativo, una expresión que muchas veces se repite, efectivamente es una idea que Kelsen siempre tuvo. El segundo capítulo incluye otro trabajo de Kelsen referido a lo que entonces se llamaba la ejecución federal, que quiere decir qué pasa cuando hay una infracción de la Constitución, cómo reaccionar. Y ahí Kelsen lo que viene a decir es que lo que él propone, la existencia de un tribunal constitucional, por lo tanto de una instancia, diríamos que es un tercero respecto a donde se sitúa el conflicto entre el legislador y el ejecutivo que ha incumplido, digamos, una norma constitucional, y le parece que lo que él propone pues, es la mejor solución posible. Los trabajos que aparecen en tercer, cuarto y quinto lugar son trabajos muy cortos, son artículos de prensa que publicó Kelsen hacia finales de los años 20, cuando hay una propuesta de reforma
de la Constitución en Austria, y entonces pues, Kelsen, desde un punto de vista muy realista, explica qué es lo que había llevado al Partido Social Cristiano en Austria a cambiar la Constitución, y él se muestra en contra de este cambio. El sexto trabajo se titula La garantía jurisdiccional de la Constitución, y es algo que había publicado en una revista francesa, y entonces ella explica, diríamos, su idea de la jurisdicción constitucional y se enfrenta a las observaciones críticas que se habían hecho, o sea, hasta qué punto eso era compatible con la soberanía parlamentaria, con la división de poderes. Entonces, de nuevo, que se vuelve a decir que la función del Tribunal Constitucional es negativa. Y ahí aparecen, sin embargo, dos cuestiones que tienen interés para nosotros, y es una, que él piensa que ese control de constitucionalidad no se puede hacer mediante normas suprapositivas, está pensando en el derecho natural, pero también en la apelación a valores como la libertad, la igualdad, etcétera, que aparecen en la Constitución, ya aparecían entonces, y hoy, como sabemos, muchísimo más. Entonces, Kelsen, que era un emotivista en materia de ética, pues pensaba que las constituciones deberían suprimir esas referencias, o en todo caso es como si no existieran. Y la otra cuestión también que tiene interés es el significado jurídico y político que le atribuye Kelsen a la justicia constitucional. El séptimo trabajo es una discusión que hay a propósito precisamente del Tribunal Constitucional, de esa nueva figura en Francia. Y se muestra cómo, particularmente Léon Duguay, que sabemos en la época, uno de los juristas más relevante, pero que muestra una opinión que entonces pues, era muy generalizada, una opinión contraria al Tribunal Constitucional. Duguay pensaba pues, que eran otros los métodos que deberían utilizarse, ¿no? para luchar contra la posibilidad de que existiesen normas que chocasen contra la Constitución. El octavo es un interesante trabajo de Carré de Malbert, donde este autor, que sobre todo era un historiador, pues muestra por qué en su opinión no se podía introducir la figura en el ordenamiento jurídico francés, o no se podía, a no ser que se hicieran al mismo tiempo cambios muy profundos. Y eso es porque él dice que, a diferencia de lo que ocurría en los Estados Unidos, en Francia, desde la época de la Revolución, los jueces son situados en un nivel muy inferior en relación con las leyes. Y las leyes parlamentarias prácticamente son indistinguibles de las leyes constitucionales. Entonces, por eso la idea de que un juez, un conjunto de jueces, un tribunal, pudiese juzgar la constitucionalidad de las leyes y tumbarlas y declararlas nulas, me parecía que esto no podía ser. Quizás lo que dice Carré de Malbert explica lo que ha sido la evolución, ¿no? de esta institución en Francia, que, como sabemos, hoy existe el Consejo Constitucional, pues se asemeja a un tribunal constitucional que existe hoy en casi todos los países latinoamericanos o en España, pero no es exactamente lo mismo. El noveno es un texto muy conocido de Kelsen, que se titula ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución?, que es su gran polémica con Carl Schmitt. Entonces, Carl Schmitt se muestra también contrario de la posibilidad de que exista justicia constitucional, porque en realidad no sería justicia, sería otra cosa. Y Kelsen, en la polémica, fundamentalmente lo que le viene a reprochar a Carl Schmitt es que la razón de fondo de Carl Schmitt para oponerse a esa institución es una razón de tipo político. Y esto me parece que es una cuestión muy importante. En contra de lo que a veces se dice, no hay una diferencia, podríamos decir, conceptual. O sea, no es que Schmitt fuese un decisionista y muchas veces, como se presentan las cosas, que Kelsen fuese un partidario de la subsunción. No es en absoluto. Yo creo que Kelsen tenía toda la razón. La diferencia es una cuestión política. O sea, que se trataba de ver cómo proteger jurídicamente, y en la medida de lo posible,
Kelsen era muy realista en esto, proteger la Constitución y el Estado de Derecho. Y Carl Schmitt, pues, se muestra como fue el jurista más importante del nazismo y del Estado totalitario. Creo que esa es la cuestión verdaderamente de fondo. Luego vuelvo sobre esto. Y el último, pues, es ya de la época de comienzos de los 40, de la época en la que Kelsen está en los Estados Unidos, y entonces hace un análisis comparativo entre el modelo suyo, establecido, contribuido a establecer en Austria y en Estados Unidos, y muestra por qué le parece a él que, siendo funcionalmente equivalente, pero que sin embargo técnicamente le parece preferible el modelo austriaco, que hoy sería el modelo europeo y fundamentalmente el que existe también en Latinoamérica. Bueno, sobre esas bases, entonces, yo voy a tratar de defender la tesis que avanzaba, ¿no? Y es que la concepción que tenía del derecho no es la adecuada hoy para poder manejarse, yo diría, en ningún ámbito del derecho, pero particularmente en un tribunal constitucional, lo que es algo paradójico, que Kelsen al mismo tiempo ha sido el inventor, diríamos, de esta institución. Empiezo primero ocupándome de la polémica esta famosa entre Kelsen y Kelsen, y mostrando que efectivamente es equivocado pensar que ahí tenemos una confrontación entre un partidario del decisionismo jurídico y del normativismo deductivista o algo así. Kelsen también fue un decisionismo, si se entiende por decisionismo, que la producción del derecho es una cuestión política, al mismo tiempo que también hay un elemento de politicidad en la interpretación y aplicación del derecho. Esto siempre lo sostuvo Kelsen, pero es que además Carl Schmitt tampoco es, o no simplemente, un autor decisionista. En algún momento de su evolución teórica sí se consideró decisionista, pero luego más bien habría que decir que fue un partidario de lo que él llamó la teoría del orden concreto, que es un nombre distinto para lo que hoy llamaríamos el institucionalismo. Y precisamente él dice inspirarse, aparte de en el tomismo, en Santi Romano o Maurice Morieu, que son los que en los años de comienzos del siglo XX introducen efectivamente esa idea de la institución que se contrapone a pensar el derecho simplemente en términos de normas. La institución, el concepto de institución, digamos, se basa sobre todo en la función, en los fines. Podemos decir que una institución se puede definir como un conjunto de normas, pero además la cuestión fundamental es lo que se trata de perseguir con cada una de nuestras instituciones. Y lo que el propio Carl Schmitt dice, que le diferencia de estos otros autores, es que él no trata, mediante la introducción de conceptos, llamémosle orden concreto, llamémoslo institución, de defender ciertas instituciones, sino de establecer un nuevo orden. Naturalmente, pues es el orden totalitario. Bueno, esa concepción institucional del derecho, a mí me parece que eso es un elemento valioso, pero que para manejar esa idea de institución haríamos mal en apoyarnos en Carl Schmitt, pues sencillamente hay otros autores en los últimos tiempos, pero yo diría que Neil McCormick o el propio Carlos Mino lo han hecho, y evitando las connotaciones políticas que tiene y tuvo siempre de Carl Schmitt. Y entonces se suele decir, bueno, pues que Carl Schmitt es lo que introduce como elemento para interpretar la Constitución la llamada garantía institucional. Bien, y eso es importante para entender muchos problemas de interpretación, pero insisto, primero, que no es ninguna novedad que introdujera Carl Schmitt, y segundo, que la idea habría que limpiarla de todas estas connotaciones ideológicas que en el caso de Carl Schmitt son evidentes, y creo que además que es imposible tomar sin más a Carl Schmitt y dejando fuera los elementos estos de tipo político. Muchas veces se presenta esa discusión diciendo que Carl Schmitt se daba cuenta de que la subsunción ya no puede ser el método a utilizar
para resolver los típicos problemas de constitucionalidad de una ley y que Kelsen seguía anclado a esa idea, digamos, tradicional del silogismo, ¿verdad?, subsuntivo, mientras que Carl Schmitt había mostrado que no, que la idea de comparar una ley con una constitución era un problema más complejo y que no se podía resolver sencillamente con una subsunción. Bueno, yo creo que ni Kelsen ni Carl Schmitt tenían una idea clara en qué consistía el tipo de argumentación característica de los tribunales constitucionales. Y que si utilizásemos unas categorías que son usuales hoy en la teoría de la argumentación jurídica, cuando se distingue entre la justificación interna y la justificación externa, la justificación interna, naturalmente, tiene que ser un esquema deductivo. Por ejemplo, podría tener esta forma, ¿no? Si la ley no cumple con el requisito constitucional tal, entonces la ley debe declararse inconstitucional. Segunda premisa, la ley no cumple tal requisito, por lo tanto debo declararla inconstitucional, y por supuesto que esto es una deducción, una subsunción, o como se le quiera llamar. Lo que pasa es que la dificultad del razonamiento no está aquí. La dificultad del razonamiento, diríamos, está en la premisa de por qué se entiende que tal ley no cumple con tal requisito de la Constitución. Esto es lo que solemos llamar un problema interpretativo, y por lo que se necesita incursionar en un razonamiento que se llama de justificación externa, o sea, dar las razones de por qué entendemos de tal manera tal expresión en una ley o tal expresión en una constitución. Y yo diría que ni Kelsen ni Carl Schmitt tenían las cosas claras. Aquí estamos en cómo entender un problema de interpretación. Pero diríamos que al menos Kelsen no se equivocaba. Tenía razón que al final tendría que llevarse a cabo una subsunción. Pero lo que importaría aquí, lo que necesita hoy un magistrado de Tribunal Constitucional, necesita manejar un profesor de Derecho Constitucional, es una teoría de interpretación adecuada, que no existe ni en Kelsen ni en Carl Schmitt. No existe en Kelsen porque la teoría de interpretación de Kelsen es muy pobre, prácticamente no sirve para nada o para casi nada, para marcar, digamos, fijar ciertos límites, pero nada más. Dentro de los límites lo único que habría sería decisión, precisamente, según Kelsen. Y la teoría de la interpretación de Carl Schmitt no sirve, diría, por la razón opuesta, porque lo permite todo. Que viene a decir Carl Schmitt prácticamente. Un juez, si puede decir que lo que él está sosteniendo sería compatible con que lo sostuviera algún otro juez, entonces eso ya va. Entonces, pues eso no nos permite sencillamente filtrar nada. Y en resumen, yo creo que en esa polémica tenía razón Kelsen frente a Carl Schmitt, pero al mismo tiempo la concepción de la interpretación de Kelsen no es hoy adecuada para manejar estos problemas. Ahora, una concepción como la de Kelsen se podría calificar como normativista, positivista y no cognoscitivista. Entonces son tres de las características que cuadran a una concepción como la de Kelsen. Y las tres, en mi opinión, son inadecuadas para manejarnos hoy con el derecho y sobre todo con el derecho constitucional. Normativismo. El derecho es un conjunto de normas, no solamente eso, sino que para Kelsen todas las normas serían normas coactivas. Esta es una idea que hoy en la teoría del derecho pues, prácticamente no acepta nadie. Yo diría que basta con empezar a leer cualquiera de las constituciones y nos damos cuenta enseguida de que casi no hay ningún artículo, conjunto de artículos de la Constitución que pudiesen meterse dentro del esquema, si se da el lícito, entonces debe ser la coacción, que es la idea de Kelsen. Puestas concepciones como la de Hart y los sucesores son más sofisticadas, tampoco creo que son completamente convincentes, pero han mostrado que efectivamente lo de Kelsen es manifiestamente simplista. Y sobre todo es simplista cuando tenemos que lidiar con problemas de tipo constitucional. Y luego, bueno, a propósito de esto también está una cuestión que puede parecer chocante del normativismo de Kelsen, y es que en el fondo Kelsen
es un autor en esto autocontradictorio, porque tal y como él entendió, todo el que es maduro, tal y como lo entendió, las normas, pues lo que habría que decir es que para Kelsen solo existían los actos de aplicación, o sea, las normas particulares y concretas. Pero lo que normalmente llamamos norma, o sea, un artículo de una ley, de una constitución, etc., no sería propiamente una norma. ¿Por qué? Porque Kelsen, al tratar de dar cuenta de los problemas de contradicción entre normas que se daban en las diversas gradas de la pirámide normativa, pues él construyó una teoría que llamó de la cláusula alternativa tácita, que quería decir que una norma de un orden superior decía cómo debía establecerse una norma de la grada inferior. Pero es como si tuviese también una especie de añadido. Se puede establecer así la norma, o bien, alternativamente, la podía establecer, digamos, tomando simplemente una decisión, que es algo así como si le dijera que la norma dice está prohibido P, pero está permitido también no P. O sea, que puede ser también lo contrario, ¿no?, a lo que yo te estoy obligando a hacer, que esto naturalmente es la negación de una norma, ¿no? Bueno, y naturalmente pues esto inhabilita para poder resolver los problemas más característicos de la aplicación constitucional. Normativismo. Ahora vamos al asunto del positivismo jurídico kelseniano, o sea, básicamente la idea de la separación entre el derecho y la moral. Además, Kelsen defendió un positivismo jurídico extremo, lo que se suele llamar el positivismo excluyente. O sea que para identificar las normas como normas jurídicas, como normas válidas, pues entonces no habría que recurrir nunca a elementos de tipo moral. Sabemos que esencialmente esto es inviable, o sea, es imposible. En todas nuestras constituciones aparecen términos inequívocamente morales, libertad, igualdad, etc. Y no solamente eso, sino que ahora también se dice en todos los textos nacionales e internacionales que la dignidad humana, que es el concepto más moral en que uno pueda pensar, es la clave de la fundamentación de todos los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, a su vez, es el criterio de medición de la validez de cualquier norma. O sea, que si una norma de rango inferior a la Constitución choca contra uno de esos derechos, entonces no sería válido. Y claro, es imposible construir ese razonamiento identificando lo que es el derecho válido, dejando fuera consideraciones de tipo moral. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que sea lo mismo el razonamiento jurídico que el razonamiento moral. Lo que sí quiere decir es que la pretensión kelseniana, la famosa pureza de Kelsen, pues, sencillamente hoy es inviable, y por eso es lo que muchos autores, siguiendo siendo positivistas, se dicen positivistas inclusivos o incluyentes, que viene a decir, bueno, no necesariamente las cosas tienen que ser así, pero ahora en los derechos, digamos, del Estado constitucional, efectivamente, para identificar las normas tenemos que hacer una argumentación que tiene en cuenta elementos morales. Y luego, claro, si las cosas son así, pues entonces el emotivismo kelseniano, o sea que aquello como que en las últimas páginas, ¿no?, del What is Justice, lo dice Kelsen, justicia es un ideal irracional. La utilización de términos de carácter moral hace imposible un control racional, porque él es un no cognitivista, lo que, por cierto, en la época en la que escribe Kelsen, en los años 50, pues estaba, diríamos, más o menos en línea con lo que eran las principales corrientes de filosofía moral de la época. Pero claro, transcurrido el tiempo, las cosas han cambiado mucho. Ahora que decíamos que si vamos a seguir el método de discusión de Rawls, desde comienzos de los años 70, pues esa concepción de Kelsen, yo diría que hoy simplemente es imposible de sostener desde el punto de vista teórico, y en la práctica hace, pues, que yo diría, no se puede ser un constitucionalista o un magistrado de un
Tribunal Constitucional. Y bueno, y al final de esto, lo que yo quiero decir, la situación es un poco paradójica, que Kelsen, siendo el inventor de esa importantísima institución que caracteriza en muy buena medida lo que son nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, no sé, en el mundo occidental, sin embargo, construyó una teoría del derecho que no sabe cuál poder manejar ese tipo de sistema jurídico. Claro, esto yo creo que hay que entenderlo también en términos contextuales. Hay que darse cuenta cuánto Kelsen escribe sobre todas estas cosas en el periodo de entreguerras y cuáles son sus pretensiones. Su pretensión entonces era tratar de defender el Estado de Derecho de sus amenazas, ¿no? Y eso me parece que sería el legado fundamental de Kelsen, ver de qué manera es posible controlar el poder político mediante medios jurídicos y ver también la utilidad, que yo creo que esto tenía razón, de los tribunales constitucionales. Pero a partir de ahí diría que uno no tendría que ser kerseniano, en definitiva. No puede ser kerseniano. Un autor ha dicho, ¿no?, utilizando esa frase que se ha repetido tantas veces, que si podemos ver más allá de Kelsen es porque estamos montados sobre sus hombros. Y yo diría que efectivamente es cierto, pero que incluso montados sobre sus hombros hay una zona muy importante de panorama jurídico que nunca vamos a poder ver si fuéramos kersenianos. Bueno, yo creo que hasta ahí, y entonces ahora empezamos, no sé cómo lo habías llamado, ¿no?, discusión, conversación o lo que sea. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por la presentación. Y ahora, sí, para tener una charla, terminamos con la grabación. Ay,